Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Salvados por la Palabra. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Héroes de la Fe. Y siguen saliendo personajes bíblicos de los cuales podemos aprender. Así que el día de hoy vamos a continuar con la vida de Daniel. Así es, he titulado a este episodio La fidelidad de Daniel. Es el valor que se ha reflejado con más fuerza en toda su historia. Entonces, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar y decimos: Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tenernos aquí presentes una vez más, Señor, aprendiendo de tu palabra. Padre, ponemos este momento en tus manos porque queremos aprender qué has hecho tú en la vida de estas personas, de estos hombres que están en la Biblia, que están en tu palabra, Señor, y que el día de hoy nos están enseñando a cómo obedecerte. Padre, te damos gracias por hacer que estas enseñanzas lleguen a nosotros. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar recordando que Daniel fue un joven judío llevado cautivo a Babilonia. A pesar de estar lejos de su tierra y rodeado de un ambiente pagano, él decidió mantenerse fiel a Dios en lo pequeño y en lo grande, ¿sí? Porque su vida muestra cómo la fidelidad y la sabiduría que vienen de Dios abren puertas y provocan que hasta los reyes reconozcan al Dios verdadero. Bueno, vamos a leer Daniel 1:8, que dice: Mas Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Este es un versículo que apoya lo que acabamos de decir hace un momento sobre su fidelidad, que se muestra tanto en lo pequeño como en lo grande. Vamos a empezar recordando cómo Daniel demostró su fidelidad en lo pequeño, en esas pequeñas experiencias de la vida que a veces a muchos nos parecen insignificantes, pero que a la larga hacen una gran diferencia. Daniel y sus amigos fueron escogidos para servir en el palacio del rey Nabucodonosor. La primera prueba de fidelidad fue no contaminarse con los alimentos del rey, que no eran agradables a Dios. En esta época, todos los jóvenes que fueron llamados a servir al rey Nabucodonosor, él les daba de comer, ¿verdad? Pero imagínense que es como que hoy día nos digan: bueno, van a comer lo siguiente, esto es lo que come el rey, esto es lo que van a comer ustedes. Aquí hay vino, vamos a traerle un poco a la comida que nos gusta, ¿verdad? Un pollito frito, aquí hay harto arroz para que se mantengan bien papeados todo el día. Y bueno, ya se imaginarán que el rey les estaba dando una dieta no muy balanceada, cosas que Daniel se dio cuenta: esto no me va a hacer bien, esto no me va a hacer bien a mi cuerpo. Así que él dijo: no voy a comer esto. Estos alimentos no le agradan a Dios, me van a hacer daño. Él tenía sabiduría. Entonces vemos que Dios mide nuestra fidelidad en los detalles cotidianos, en lo más pequeño. La obediencia en lo pequeño prepara el terreno para responsabilidades mayores. Dice Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, en lo mayor. Bueno, ¿qué podemos sacar de este pequeño pasaje que acabamos de ver? ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones en las que puedo demostrar mi fidelidad a Dios cada día? ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo, mi mente y mis hábitos para honrar a Dios? Esa es una pregunta que se las dejo ahí para que piensen un poquito, y que la estamos abordando con lo que acabamos de ver de la vida de Daniel. Él no comió estos alimentos y le propuso a los servidores del rey, a los cocineros, decir: bueno, yo tengo mi propia dieta,
Vamos a ver, voy a probarla durante unas semanas y según como ustedes vean, como yo avanzo, pues ahí aceptarán si sí o si no, lo puedo seguir consumiendo, estos alimentos, ¿verdad? Entonces así fue. Daniel tuvo una dieta basada en verduras, en frutas, en vegetales, en carnes cocinadas de manera saludable, ¿verdad? El día de hoy, ¿qué sabemos nosotros de estas dietas actuales? Todo en el air fryer. O sea, cosas hervidas, cosas de pronto a la parrilla, evitar las frituras, evitar alimentos muy azucarados. Bueno, el día de hoy hay millones de dietas. Entonces, trayéndolo un poco a la actualidad, esto fue lo que hizo Daniel en esa época. Dijo, ¿sabes qué? Voy a dar mi propia dieta y a la final vamos a ver cómo me va. Y en realidad, al final de todo este proceso, ellos vieron que la piel de Daniel estaba mejor, los músculos de Daniel se mostraban de mejor manera, era más ágil, no estaba tan cansado como los otros servidores del rey, como los otros chicos que estaban ahí preparándolos, ¿verdad? Para ser los sabios del rey, de la corte. Entonces dijeron, bueno, en realidad esta dieta que él ha aprendido, que su Dios le ha dado, sirve mejor incluso que la dieta que el rey les estaba proponiendo. Entonces la adoptaron para seguirlos alimentando de la misma manera. Esa fue como una de las primeras señales que Daniel dio de sabiduría, pero gracias a Dios. Bueno, hablando de sabiduría, vamos a topar el segundo punto, que es cuando el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Daniel buscó la dirección de Dios en oración. Dios le reveló el misterio, salvando la vida de los sabios del reino. ¿Qué fue lo que pasó? El rey tuvo un sueño, ¿verdad? Que nadie podía leer, nadie sabía. Llamaron a los sabios, llamaron a los todos, a los que leían la mente, ya a los brujos. Nadie sabía leer el sueño del rey. Y él estaba así frustrado hasta que llamaron a Daniel porque reconocían que él tenía sabiduría, que Dios le había dado sabiduría a él. Entonces, él fue el único que pudo darle un significado al sueño del rey. Le advirtió incluso, ¿sabes qué? Van a venir tiempos difíciles. Entonces, el rey lo reconoció, ¿sí? Reconoció que en él había discernimiento, que podía confiar en él. Dice Daniel 2:23, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. También dice Daniel 2:19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Cabe recalcar que en cada detalle en los que Daniel demostraba su sabiduría, él reconocía a Dios sobre todo, ¿sí? Él reconocía que su sabiduría venía de parte de Dios y así también sus superiores reconocían al Dios de las alturas de Daniel. Él no se vanagloriaba por su propia inteligencia, por sus propias capacidades, no. Él daba la gloria a Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión ahora sobre este segundo punto que habla de la sabiduría que viene de Dios. Y nuestra pregunta dice, ¿acudo a Dios en oración cuando enfrento algo que no entiendo? ¿Reconozco a Dios como la fuente de mis dones y talentos? Esta pregunta es importante porque nosotros, las personas, nosotros los seres humanos somos número uno para vanagloriarnos de nuestros propios talentos, ¿verdad? Decimos, oh, sí, esto lo he hecho crecer por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi disciplina y nos olvidamos de que Dios es el que nos ha dado todo. Nos ha dado las facultades, nos ha dado los dones, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado de dónde partir. Y Él es el que nos ha ayudado a cultivar cualquier cosa a la que estemos logrando. Entonces sí, en nuestros momentos difíciles tenemos que ir a Dios en oración y después agradecerle por esa sabiduría que nos ha dado para sacarnos de ese momento difícil, por esos recursos que nos ha dado para, asimismo, levantarnos, ¿verdad? Con esto vamos a continuar con el punto 3, que es
la humildad y reconocimiento de Dios. Daniel nunca se atribuyó el mérito por sus dones, como estábamos diciéndolo antes. Siempre dio gloria a Dios por su sabiduría y poder, ¿sí? Dios honra a quienes lo reconocen públicamente. La humildad de Daniel hizo que reyes paganos incluso reconocieran al Dios de Israel. Dice en Daniel 2:47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y revelador de misterios. Fue entonces cuando Daniel pudo leer este sueño que ni siquiera los más sabios de Babilonia podían leerlo. Vino Daniel, pidió sabiduría a Dios y él le dio esta visión en sueños para poder transmitir en palabras lo que había soñado el rey. Entonces miren lo que dice el mismísimo rey Nabucodonosor. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y revelador de misterios. Amén. Entonces vemos aquí que es muy importante siempre poner a Dios por delante. Cualquier cosa que logremos, tenemos que saber que es gracias a Dios. Nos va la reflexión de este punto. ¿A quién doy crédito por mis logros o éxitos? ¿Y cómo puedo honrar a Dios en mi trabajo, en mis estudios, ¿verdad? En mis acciones cotidianas? Esto llevándolo a nuestra vida diaria. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios en mis cosas más comunes de la vida, en el trabajo, los estudios, la vida con la familia, con los amigos? ¿A quién le estoy dando el crédito por los logros que yo tengo? Vamos a ir al punto 4 de este estudio bíblico, y este punto trata sobre la fidelidad bajo presión. Complicado, un poquito complicado. Con el rey Darío, ¿verdad? Porque cuando ya murió el rey Nabucodonosor, de ahí vino un rey que era pagano. Ese rey se murió rapidísimo. Y de ahí, perdón, sonó feísimo que me riera eso, pero es que vino un rey después de Nabucodonosor, que era un rey pagano, que no respetaba para nada las leyes de Dios, que robó unas copas del templo sagrado y empezó a beber vino de ellas. Entonces, todo mal. Ese rey se fue, se fumó en cuestión de segundos. Después de él llegó el rey Darío. Los enemigos de Daniel intentaron destruirlo. Sabían que su fidelidad a Dios era su punto más fuerte. Así que planearon hacerlo caer por medio de su fe. Querían darle como en el punto clave de Daniel, ¿verdad? Lo más fuerte que tenía él. Daniel, aún sabiendo que sería castigado, ¿qué pasó en esta época? Que los funcionarios del rey Darío, los que estaban alrededor de Daniel, ¿verdad? Veían que el rey Darío tenía cierta preferencia por él, tenía cierta admiración y respeto a Daniel. Entonces ellos estaban celosos del éxito de Daniel, de esta consideración que el rey le tenía, muy cercana, ¿verdad? Entonces estaban celosos y querían hacerlo caer de alguna manera. Y decía, ¿pero en dónde le damos? ¿En dónde le damos? Y ¡pum! Se les ocurrió sacar una ley, como dijéramos una ley, que decía que nadie podía adorar nada más que no fuera el rey, y alguien que adorara o que mostrara devoción hacia otra cosa que no fuera el rey, sería condenado a muerte, tirado a los leones. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel, él oraba todos los días. Él oraba con sus ventanas abiertas, puertas abiertas. Era muy conocido que Daniel todos los días oraba al Señor. Cada cosa que él hacía, antes de comer, después de comer, antes de dormir, al despertarse. Entonces ellos decían, aquí lo vamos a agarrar. Y de verdad, o sea, justamente después de que salió esta nueva ley aprobada por el rey Darío, de que nadie podía adorar a nada más que no fuera el rey, Daniel siguió orando.
Él ni siquiera dijo, no, ¿sabes qué? Me voy a esconder ahorita sí, porque la cosa está difícil, vamos a cerrar puertas y ventanas y yo voy a orar aquí en silencio. No. Él, con toda valentía y con toda tranquilidad y confianza en el Señor, él abrió sus puertas, abrió las ventanas de su habitación y oró al Señor de manera pública. Vea quien lo vea. Entonces estos funcionarios lo vieron, obviamente, porque eso es lo que estaban esperando, y lo fueron a acusar contra el rey. Le dijeron, mira, aquí está, Daniel está, ¿qué hora? Su Dios, está rompiendo esta regla. Tienes que lanzarlo a los leones. Entonces, el rey Darío, con mucho dolor en el corazón, porque como ya les digo, él tenía mucho respeto hacia Daniel, dijo, no puedo faltar a las reglas, ¿me entiendes? Porque si no, todo el pueblo se le iba a ir encima, iba a perder credibilidad como político, como rey. Entonces dijo, con todo el dolor del mundo, llévenlo a Daniel, a los leones. Si el Dios al que oras todos los días es verdadero, que te salve él, ¿verdad? Y Daniel se fue a los leones. ¿Qué pasa? Que Daniel ora y se va al foso de los leones y pasa la noche ahí. Y él estaba tranquilo porque sabía que Dios estaba ahí con él, que Dios había enviado ángeles para cerrarle la boca a los leones y él pudo dormir esa noche, rodeado de leones, hambrientos. Entonces al día siguiente, a primera hora de la mañana, va el rey Darío, porque imagínense, ni el rey Darío pudo dormir esa noche, pero Daniel pudo dormir con los leones. Tanta era la tranquilidad de él. Dice, solo viene de Jesús la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este momento Daniel tenía esa paz que sobrepasaba todo entendimiento. Muchas personas capaz lo hemos visto reflejados en otros cristianos que digan, pero Dios mío, pasando por tremenda tragedia, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Es esa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa la tenía Daniel. Entonces el rey Darío no pudo dormir en toda la noche. Y a primera hora de la madrugada, así apenas salía el sol, 5:30 de la mañana, él dijo, ya. Voy a ver ahorita a Daniel cómo está. Y fue corriendo al foso de los leones y le dijo, Daniel, ¿estás ahí? ¿Sigues con vida? Y Daniel le contestó, aquí estoy. Mi Dios ha cerrado la boca a los leones. Él estaba vivo. Lo sacaron de inmediato a Daniel de la fosa. Y el rey mandó a enviar a la misma fosa de los leones a todos aquellos que habían acusado a Daniel injustamente, porque ya descubrió que ellos tenían una mala intención sobre él. En el mismo instante en el que los lanzan a estos funcionarios malos, ¿verdad? Malos, porque hay gente mala. Los lanzan al foso de los leones. En ese instante saltan los leones. Esos hombres ni siquiera alcanzaron a tocar el suelo de la fosa. Los leones saltaron a comerlos, a atacarlos. O sea, eran leones hambrientos. Y vemos el milagro que a Daniel no le hicieron daño, no le tocaron un pelo de la cabeza, pero eran leones hambrientos que a los otros no los dejaron ni siquiera topar, llegar al piso de la fosa. O sea, una locura, un milagro. De esta historia podemos sacar una lección. Ser fiel a Dios puede traer oposición, pero también revela su poder. En el foso de los leones, Dios mostró que protege y exalta a los fieles. Dice Daniel 6:22, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y dice Daniel 6:23, cuando el rey se alegró en gran manera, mandó sacar a Daniel del foso. Fue lo que vimos hace un momento. Y con esto viene también la reflexión. No sé si muchos de ustedes estén tomando apuntes en nuestros estudios, o si no, pues pueden llevarse estas preguntas con ustedes para reflexionarlas durante la semana. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme en mi fe, aunque eso me cueste algo? ¿He visto a Dios actuar cuando decido serle fiel? La primera pregunta es muy importante. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme en mi fe,
aunque eso me cueste algo. Eso nos pasa muchas veces. Nos pasa muchas veces y de todas las maneras posibles. Sí, nuestra fidelidad se pone a prueba. Si vamos a la parte de los negocios, muchas veces en muchas enramadas de negocios y de tratos en los cuales hay dinero de por medio, existe la corrupción. Y te dicen, ¿sabes qué? Yo te doy cachuelos y por ahí pedimos más dinero de lo que esto merece. ¿Sabes qué? Firmémoslo por tanto, pero en realidad el trabajo vale tanto y vamos a pasar por debajo de la mesa este billetito. Bueno, eso se ve mucho en mi ciudad, lastimosamente. Bueno, Guayaquil tiene muchas cosas hermosas, pero lastimosamente se ve mucha corrupción en este sentido, ¿verdad? De manera económica. Entonces aquí vale hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a mantenerme firme en mi fe aunque esto me cueste algo? Esto solo fue un ejemplo, pero ustedes tendrán en mente otras maneras en las que diariamente se nos acercan pruebas y Dios nos dice, vas a actuar con sabiduría, vas a tener mayordomía sobre lo que yo te he dado. Dios nos ha dado la responsabilidad de muchas cosas y nosotros debemos mostrarle respeto por medio de la administración de estas cosas. Puede ser dinero, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, etc. Bueno, nos estamos acercando al punto final, que es la fidelidad que impacta generaciones. A través de su vida, Daniel influyó en reyes, imperios y generaciones futuras. Su ejemplo sigue inspirando a los creyentes a confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, valga la redundancia. ¿Qué son los entendidos? Los que leemos la palabra de Dios, los que buscamos entendimiento por medio del Espíritu Santo. Son los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esto, obviamente, no es para echarnos flores a nosotros mismos, para nada. Siempre nosotros dependemos de la sabiduría que Dios ponga en nuestra mente para entender la palabra y para respetarla, para obedecerla. Vamos a tener una lección final de este punto número 5 que acabamos de topar, y es que Dios usa la fidelidad de una persona para revelar su gloria. La fidelidad de Daniel trajo salvación, trajo justicia y reconocimiento al Dios verdadero. Me estaba olvidando de mencionar una de las circunstancias también sumamente famosas que sucedió durante la vida de Daniel. Los que han leído su historia podrán recordar cuando él entró al horno de fuego. También una circunstancia muy parecida a la de la cueva de los leones. Él y sus 2 amigos fueron arrojados al horno de fuego por no negar a Dios. Y ese horno fue calentado muchas veces más de lo normal, ¿sí? Para echarlos al fuego. Y asimismo, un ángel los estuvo acompañando todo el tiempo y cuando ellos salieron de ese horno, ni siquiera un pelo de su cabeza se había quemado. Cuando los servidores, en realidad los esclavos que estaban llenando este horno de carbón, de madera, el horno estaba tan caliente que muchos se morían solamente con acercarse. Pero Daniel y sus amigos no murieron, no se quemaron. Y vemos de manera tan poderosa cómo Dios los protegía. Dios conocía la fidelidad hacia Él en sus corazones y Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Vamos a sacar una reflexión. ¿Qué legado de fe estoy construyendo en mi vida? Bueno, es muy importante hacernos esta pregunta porque sí tenemos que pasar este legado a las siguientes generaciones o a nuestros amigos,
¿verdad? Es muy importante, una vez más, que nosotros compartamos la palabra. ¿Qué legado de fe estoy construyendo en mi vida? Bueno, como conclusión, chicos, el día de hoy vamos a recordar que Daniel fue fiel en lo pequeño, sabio en lo difícil y humilde en lo exitoso. Vamos a repetir esa frase. Fue fiel en lo pequeño, sabio en lo difícil y humilde en lo exitoso. Su vida nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino de un corazón decidido a honrarlo. Él estuvo en las circunstancias más difíciles que nos podamos imaginar. Ahorita lo recordamos chévere, como una lectura, como una enseñanza, pero él estuvo en esa circunstancia en carne y hueso. Y dentro de esto, él aún así fue fiel a Dios. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, chicos, espero que el día de hoy les haya gustado este estudio bíblico. La verdad es que la historia de Daniel es muy inspiradora. Es una de las que más me gusta. Espero que la hayan disfrutado. Compártanla, por favor. Hagamos que este canal siga creciendo. Lo importante es llegar a más personas con la palabra. Nosotros nunca sabemos cuándo otra persona está necesitando, está teniendo mucha sed de la palabra de Dios, está pasando por algún momento en su vida en que podemos realmente llegar con la palabra y Dios va a hacer que crezca esa semilla en esa persona. La palabra de Dios siempre es como una semillita, ¿verdad? Algunas personas la riegan, la hacen crecer, la hacen florecer, le dan frutos, o en otras, lastimosamente, esa semilla se seca, no alcanza a florecer, pero nosotros somos responsables de llevar esa semilla. Ya lo que esa persona haga con esa semilla, pues será entre él y Dios. Ya nosotros dejamos la semilla, ¿verdad? Entonces, chicos, me voy a despedir. Espero que les haya gustado este episodio. Y no olviden regresar la próxima semana para un episodio más de Salvados por la Palabra. ¡Chao!